El jueves próximo, a partir de las 18:30, en el histórico solar del Club del Progreso en Sarmiento 1334, en esta capital, se va a revivir un cacho de la historia del peronismo reciente, un cacho de la historia de nuestro país. Roberto Pajarito Grabois, una figura que no necesita presentación en el ámbito del peronismo y mucho menos en la política, va a presentar su libro. Pajarito Grabois, ¿cómo te va? Muy bien, y especialmente bien con la música de Goyeneche, con Piazzolla, que mientras escuchaba me hacía recordar los años de la universidad, porque Diana, su hija, la hija de Piazzolla, la poetisa, era miembro de mi agrupación. Ajá. Tu agrupación era ni más ni menos que el FEN, el Frente Estudiantil Nacional, ¿verdad? Claro, era el Frente Estudiantil Nacional, pero antes de eso éramos el Frente Antiimperialista de Filosofía y Letras, y Diana estudiaba Letras. La historia que vas a presentar el jueves próximo, que se llama precisamente Memorias de Roberto Grabois, de Alfredo Palacios a Juan Perón, ¿es porque abrevaste originalmente en el socialismo? Sí, y es una manifiesta intención de afirmar los orígenes de la procedencia de cada uno de los miembros de nuestra generación que se incorporó al peronismo, rompiendo una cierta mitología de búsqueda de una pureza o una ortodoxia imposible de lograr, porque justamente en la década del 65 al 75 hubo una confluencia desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda en su proceso de nacionalización y de incorporación al peronismo. Así que yo empecé a militar a los 13 años en el Partido Socialista, hice la campaña de Palacios en el año 61 cuando fue electo senador por la capital, y desde luego que mi vida está asignada por esos dos grandes hombres. Uno, un liberal antiperonista, Alfredo Palacios, y otro Perón, que prefería un adversario digno que un partidario alcahuete. Es interesante uno de los tantos textos que leí anticipando el libro tuyo, en donde explicás con lujo de detalles que fue difícil la posición de la agrupación que vos creaste, y sobre todo en el peronismo, en el sentido de que era una época en donde había que rechazar el facilismo y que era, digamos, la posición ideológica de ustedes significaba una condena o una sospecha por parte de la mirada de otra gente, en el sentido de que algunos lo ubicaban demasiado a la izquierda y otros demasiado a la derecha. Así es. El rechazo a las posiciones del comunismo tradicional y la no aceptación de lo que yo ya en esa época denominaba la cultura de la muerte, en la que devino el guevarismo, y el rechazo a las posiciones fascistas o fascistoides, como la de Tacuara o el Comando de Organización en el peronismo, hacía que fuéramos justamente zurdos para unos o fachos para otros. El FEN se fusiona finalmente con el UP, ¿no? Es el Frente Estudiantil Nacional, Organización Universitaria Peronista, pero eso fue bastante después de la creación. Eso fue después de mi primer viaje a Madrid, donde ahí se incorpora el FEN al peronismo en un largo proceso que va desde el año 65 hasta el Congreso Nacional que realizamos en la Facultad de Ciencias Matemáticas de Rosario, y donde me nominan para ir a ver al general Perón. Perón estaba advertido de la magnitud del proceso de nacionalización y de acercamiento al peronismo, porque en esa época estaba Pino Solanas y Octavo Getino firmando la famosa película La Hora de los Hornos. No, La Hora de los Hornos fue del 68 y nosotros fuimos protagonistas. Los representantes estudiantiles en esta película fueron Julio Bárbaro por el socialcristianismo y yo por los que veníamos del marxismo. Estaban filmando Actualización Política y Doctrinaria en Madrid, y como ellos eran documentalistas, le mostraban a Perón y le mostraron a Perón las manifestaciones de 2.000 o 3.000 estudiantes con fotos de Perón que organizaba el FEN, entre ellas la del 17 de octubre de 1970, cosa que para Perón era una cosa muy rara, porque justamente el estudiantado hacía una fuerza de choque en contra del peronismo. Ahora, entre todas las cosas, son muchas las cosas que uno debería rescatar de toda tu historia y toda la impronta que le has dado en el sentido de insertar ese grupo estudiantil que tuvo tanta fuerza en los 70 dentro del peronismo. Ahora, la razón por la cual de un modo bastante enérgico te opusiste a las formaciones especiales, a el acceso de toda una generación que se volcó a las armas y a la violencia en los 70, era una razón más que nada de tipo ideológico.
Era una razón también de tipo existencial, porque el secretario general del Partido Socialista de Vanguardia, que es la última etapa donde se disgrega el socialismo en el 62-63, era primo hermano de mi mamá, se llama David Tiefenberg, Claro. y él, así como Antonio Caparrós, el padre de Martín, y Pancho Aricó, el traductor de Gramsci, sí, eran hombres de confianza del Che Guevara en la Argentina, y fueron impulsores de lo que fue la primera guerrilla, el Ejército Guerrillero del Pueblo, que lideraba el comandante segundo, que se llamaba comandante segundo, porque el comandante primero era el Che Guevara. ¿Eso fue antes de Tacorralo? Eso fue en el año, Tacorralo es la primera guerrilla peronista. Esta era una guerrilla de inspiración guevarista, cubana, y cuyos miembros principales provenían de la izquierda, y fundamentalmente del Partido Comunista de Córdoba. Y fueron detectados, ¿no? Y ahí murieron un par de compañeros de mi facultad, y ahí yo tomé conciencia, por escuchar algunas reuniones y discusiones, que se trataba de introducir una metodología y una idea totalmente ajena a los sentimientos y a las tradiciones del movimiento popular argentino. Y entonces desde ahí traté de desarrollar otra alternativa, que no sea una alternativa de delación, una alternativa de confrontación, porque la mayoría de los jóvenes que se inclinaban por esa posición eran jóvenes idealistas. Uh-huh. La manipulación venía de una idea de los cubanos de diversificar los ataques, que no fueran solo sobre Cuba, sino sobre todo el desarrollo de la guerrilla en América Latina. Y como esto tuvo que ver con la época en donde se rompió la unicidad del socialismo internacional a través de la polémica chino-soviética, uh-huh, y además la radicalización del sector católico como consecuencia del Concilio Vaticano II, eso fue generando este cruce ideológico que multiplicó la adhesión a una idea redencionista, mística, al culto del héroe, a una especie de culto del sacrificio individual, independientemente de la valoración de lo principal que Dios nos enseña a valorar. Como vos decías cuando hacías referencia a los ataques indiscriminados sobre Gaza, uh-huh, que es la vida. Uh-huh. Por lo tanto, nosotros combatimos lo que llamamos la cultura de la muerte. Ahora, Grabois, estamos hablando de la época de la resistencia peronista a mediados de los 60, más o menos. Sí. En esa época, ¿Perón ya alentaba las formaciones especiales? Perón alentó siempre la resistencia a la idea de instaurar una supuesta democracia basada en la proscripción. Y a partir de la caída de Perón, los sectores militares que siempre se impusieron se plantearon integrar al sistema, al peronismo vía el sindicalismo, pero sobre la base de la proscripción política de Perón y del peronismo. Entonces, la estrategia general de Perón consistía en demostrar al conjunto de la sociedad que no podía haber estabilidad democrática sin una participación abierta y generalizada del pueblo y no sobre la base de la proscripción y la represión del peronismo. Esos son los fundamentos de la resistencia peronista, resistencia que empieza al día siguiente, sí, de la caída de 55, 56, de Perón, bueno, después de los fusilamientos con José Suárez. Cuando yo todavía era un preadolescente y por lo tanto miembro de la clase media que evidentemente no era peronista y tal vez podríamos denominarla antiperonista. Ahora, pero de todos modos nunca alentó tan explícitamente que los chicos agarraran, digamos, el camino de la violencia a las armas, como fue después en los 70, cuando dijo, tuviera 20 años menos, podría una bomba. Sí, porque pero una bomba era una metodología de la resistencia peronista. Las bombas de la resistencia peronista no produjeron víctimas. O era muy escasa la posibilidad de que las produjeran. Eso era una cosa muy distinta que ponerse detrás de un árbol a matar a un dirigente sindical. Entonces, Perón alentó la lucha contra las dictaduras militares, pero bajo ningún concepto lo que después, a través de lo que se denominó el entrismo, sí, que consistía en tener una fuerza organizada de ideología marxista que se planteaba ser vanguardia a través no del liderazgo político, sino a través del poder militar, era una idea muy distinta de la que planteaba Perón. Porque Perón, y yo en mi libro lo pongo en el apéndice, la desgrabación de una
conversación que tuvimos con el grupo que se llamaba Organización para el Trasvasamiento Generacional en el 72. Que de ahí derivó la mesa después, ¿no? Mejor dicho, la mesa derivó en eso. La mesa derivó en eso. La mesa de trasvasamiento. Exacto. Claro. En esa grabación que figura en el apéndice de mi libro, Perón hace explícita que su idea del socialismo era la sociedad bienestar del pueblo escandinavo y que su modelo era el modelo sueco. Por lo tanto, esa tergiversación de plantearse que el socialismo era un modelo a la cubana, un modelo a lo soviético, un modelo a lo chino, más bien era una manipulación de la pertenencia al movimiento popular por parte de estos grupos que querían reemplazar a Perón. Donde yo recuerdo en mi libro que fue explícita la intención de parte de Firmenich de esconder la verdadera ideología con la que se estructuraba la conducción de los montoneros del pensamiento de Perón. Esto está archiprobado. Esto no quiere decir que uno condene el idealismo con lo que entregaron su vida miles de jóvenes que repudiaban ese sistema autoritario y de falta de libertades, pero que la conducción estaba encaramada en una idea de entrismo y de alternativa a la conducción de General Perón, bueno, es lo que una de las partes del relato de mi libro. Ahora, yo recuerdo que en aquellos años una de las discusiones centrales con relación a lo que Perón decía desde Madrid era quién interpretaba lo que decía Perón, en el sentido de que, los montoneros decían que era muy difícil que un general conservador se volcara hacia la izquierda y que era eso por la causa por la cual ellos no tuvieron demasiado éxito, en el sentido de que cuando volvió, en el 72, cuando Perón vuelve, retoma lo que quizás sería la génesis real del peronismo, de no volcarse a la izquierda, sino hacer una cosa más nacional. Bueno, mira, ahora eso de izquierda y derecha, para mí son categorías de la Revolución Francesa o del Parlamento británico, digamos, ¿no? Acá, eso, tanto de izquierda, tanto de derecha, no tiene demasiado que ver con la conceptualización de lo que es el pensamiento nacional. Si por izquierda decimos estar del lado de los humildes, bueno, para los humildes el líder era Perón, no los montoneros. Y si como consecuencia de este rechazo a la conducción de Perón, ellos se organizaban para desplazarlo y para tomar el poder, eso generó los anticuerpos que llevaron a una lucha cruenta entre estos sectores y los sectores que después se organizaron en la AAA, con OSINDE, etc. Uh-huh. Mientras nosotros retrocedimos con la organización del trasvasamiento a una posición de retaguardia, porque no estábamos en condiciones de poder de confrontar con semejantes fuerzas que traccionaban como a Tupac Amaru de un lado y del otro el general Perón. Estamos conversando con Roberto Pajarito Grabois, autor de un libro de memorias, precisamente basado en toda la historia que protagonizó en el peronismo, de Alfredo Palacios a Juan Perón, 1955-1974, editado por Corregidor, que se va a presentar el jueves próximo a las 18:30 en el Club de Progreso, Sarmiento 1334. ¿Cambia todo cuando en julio del 74 muere Perón? Sí, desde luego. Ya cambia cuando Perón tiene que aceptar la presidencia, donde muchos hablan de un golpe contra Cámpora. Golpe para ciegos se llamó. Cuando eso es una falacia absoluta, porque la consigna con la que Cámpora gana las elecciones... Perón al gobierno, Cámpora al gobierno, Perón al poder. Sí. Por lo tanto, era explícito que Cámpora funcionaba como un representante de Perón, porque Lanusse había puesto una cláusula por la cual quienes no llegaban a la Argentina en tal fecha del mes de agosto no podían ser candidatos. Y Perón, ¿no?, decidió que si aceptaba esa cláusula, nuevamente seguía manteniendo el esquema proscriptivo. Y por lo tanto no vino en esa fecha, que eso motivó la famosa frase de Lanusse: no le da el cuero. No le da el cuero. Y vino cuando quiso.
17 de noviembre del 72, la primera vez. Y a partir de esa situación se habilitó una doble posibilidad, o la continuidad del gobierno con un Perón que ejercía de alguna manera el poder y la influencia, o el recambio de Cámpora. Y ahí justamente ya se manifestó con la famosa masacre de Ezeiza el enfrentamiento violento entre estos dos sectores que en el fondo pugnaban por reemplazar a Perón. Perón hizo todos los esfuerzos posibles por evitar que los montoneros siguieran radicalizándose y se opusieran al que era su proyecto estratégico, que era el proyecto del pacto social. El pacto social encabezado en el terreno económico por el líder de la CGE, que fue el ministro de Economía, Gelbar, y del sector sindical por José Rucci. Bueno, en su momento el asesinato de Rucci fue el disparador de una ruptura violenta de esa situación, fue el disparador de que Perón expulsara de la plaza a los montoneros, y que se abriera una etapa de enorme desgaste para un hombre grande, el líder del pueblo argentino, que tenía ya un diagnóstico de los viejos doctores Cosio y Tayana, de que si asumía el poder, su vida corría graves riesgos. Y se ocupaba un espacio en la retaguardia, tenía muchas más posibilidades de prolongarla. Te hago una consulta previa a esta fecha, en el sentido de que muchos sectores del peronismo siempre consideraron que Paladino no era el delegado de Perón ante el gobierno militar de Lanús, sino al revés. Bueno, eso fue una transmutación también que dio Paladino como consecuencia de que él sentía que a partir de la hora del pueblo, que era la alianza de los partidos políticos, en el contexto de la política planteada por Lanús a través de su ministro de Interior, Monroy, íntimo amigo de Balbín y un dirigente histórico del radicalismo que asume como ministro de Interior de la dictadura de Lanús, se iba a poder constituir justamente una nueva etapa de transición democrática sin Perón. Entonces, evidentemente, Paladino, al asumir ese error, quedó descolocado frente al propio Perón y frente a la gran masa del peronismo. Y eso motivó su reemplazo por Cámpora. La explicación tuya o de un sector del peronismo importante acerca de las razones por las cuales muchos de los chicos que estuvieron en la primera línea de la violencia política de los 70 abrevaban no solamente en el nacionalismo católico, sino precisamente en la Iglesia. Bueno, es parte de lo que te decía al principio, el contexto general que no abarcó solamente a la Argentina, sino que fue mundial de la década del 60 que se prolonga en el 70, es de una crisis ideológica de fondo en el campo internacional, en el sector marxista, desatada por la polémica chino-soviética y por la diferencia entre el guevarismo y las corrientes marxistas que operaban con influencia soviética o china en América Latina. Y en el campo católico, el Concilio Vaticano II, que generó después Medellín, que se generó las declaraciones de los obispos del Tercer Mundo, encabezados por el brasilero Helder Cámara, y en la Argentina el surgimiento del movimiento de sacerdotes para el Tercer Mundo. En el orden latinoamericano se destacó en esta corriente el cura colombiano, el cura guerrillero, Camilo Torres. Yo te voy a decir un detalle que impactó mucho en mi vida. Yo estuve preso todo el año 69, entre abril y diciembre, cuando Onganía puso a disposición del Poder Ejecutivo a los dirigentes sindicales de la CGT de los argentinos que encabezaba Raimundo Ongaro y a muchos dirigentes estudiantiles, pretendiendo evitar lo que fue imposible de evitar, que fue el Rosariazo, el Cordobazo, el Mendozazo, que eran rebeliones contra este sistema autoritario. Ahora, ahí en la CGT de los argentinos confluyeron personajes tan disímiles como Rogelio García Lupo, Rodolfo Walsh y Hugo Encerrey. Bueno, ahí voy.
como consecuencia de esa sanción, donde me trasladan a la cárcel de Devoto, que en mi libro hay un capítulo que se llama La Universidad de Villa Devoto, donde aprendí muchas cosas, posiblemente muchas más que en la universidad. Entonces ahí pude tener relación con uno de los líderes de estas corrientes que vos me preguntás, que fue García Lorrio, que también en esa misma época estaba en los pabellones FG, donde estábamos nosotros. La discusión con él y la discusión con un prominente hombre del sector lonardista, que fue el ministro de Trabajo de Lonardi, don Luis Cerruti Costa, claro, me permitió vislumbrar cómo se daban esos sectores que no eran de donde yo provenía, los sectores social cristianos, cómo se experimentaba este choque ideológico. Y fíjate vos lo siguiente, en la organización de los grupos que fueron la génesis de los montoneros, se llamaron grupos Camilo Torres y los impulsaba García Lorrio. Y Cerruti Costa, que ya era un hombre cuando nosotros teníamos 27, 28 años, cercano a los 40, 45, muere como miembro del ERP, del Ejército Guerrillero del Pueblo, ni siquiera en el peronismo, sino en una posición trotskista más radicalizada que planteaba excluyentemente la lucha armada. Último tramo de nuestra charla con Roberto Pajarito Grabois, una figura legendaria del peronismo y sobre todo del peronismo juvenil y universitario, que va a presentar el jueves próximo a partir de las 18:30 en la sede del Club del Progreso en Sarmiento 1334 de esta capital, su propia historia del peronismo. Hablando de eso, ¿cuál es el objetivo principal de tu libro? Bueno, mi libro está dedicado a los jóvenes. Uh-huh. Y tiene como varios objetivos, uh-huh, ¿no? Uno es que no tiene que ser incompatible la militancia social y política con el estudio. A mayor posibilidad de desarrollo del conocimiento, mayor posibilidad de ayudar a los que menos tienen. Otro es la afirmación de la identidad, como decía al principio. Nunca tuve necesidad en el peronismo de ocultar mi identidad, y aquellos que la ocultan o que pretenden ocultarla, flaco favor le hacen al peronismo y a la propia idiosincrasia de la nación argentina, tan integradora de todas las razas y de todas las religiones y de todos los pueblos. En ese sentido, Perón siempre tuvo hombres de la colectividad en su staff, desde la primera época, como Akpol, uh-huh, o la mujer de su principal ministro, Borlengui, en la primera época. Desde luego que ya en la tercera época, en el retorno, la figura emblemática de Helvar. Uh-huh. Así que eso también es otro señalamiento. Y por último, la afirmación hacia el futuro de que cualquier forma de vida democrática es preferible a cualquier tipo de dictadura. Y como vos utilizabas izquierda o derecha, sí, a cualquier tipo de dictadura, claro, sea de izquierda o sea de derecha. La creación del FEN, del Frente Estudiantil Nacional, surge como necesidad de afirmar la presencia del peronismo en el movimiento estudiantil. No, surge como una necesidad de acercarse al peronismo, uh-huh, de un sector que había estado enfrentado con, claro, el peronismo. Claro. Por eso nos tomamos más de 5 años en el proceso de acercamiento, hasta llegar a este congreso del año 70 y a mi entrevista con el general Perón, que fue el acceso en el año 71. O sea que esto se desarrolló como un proceso entre el 75 y el 71. ¿Por qué? Porque los estudiantes que venían del antiperonismo tenían que generar un proceso nosotros teníamos que lograr llevarlos a un proceso de comprensión masivo de esto que estamos hablando, y no incorporarnos individualmente como si el peronismo fuera un partido, sino llevarlo como sector social. Y el sector del estudiantado, la izquierda tradicional y el Partido Comunista siempre lo caracterizó como una vanguardia de la clase, uh-huh, media. Y el estudiantado es otra cosa, porque la clase media no tiene dónde nuclearse. Y como lo demostró el cordobazo o el rosariazo,
el estudiantado tiene la característica de que se nuclea, sobre todo en el interior. Un lugar de nucleamiento claro son los barrios universitarios y los comedores estudiantiles. Por lo tanto, descubrimos que la potencia del movimiento estudiantil era superior a esa caracterización clasista del viejo marxismo. Eso posibilitó un gran desarrollo del Frente Estudiantil Nacional. Pero vos, para los que participamos en esa época, aunque seas simplemente como cronistas, ¿por qué no me marcás la diferencia que hubo entre el FEN y sectores como Demetrios o como Guardia de Hierro? Bueno, no hubo grandes... Pero ustedes tenían una gravitación mayor que Demetrios. Por eso, es que no hubo... Demetrios se organizó como un sector de la juventud peronista, ¿no? Que se caracterizaba justamente por apoyar a la conducción táctica, sectores de clase media que iban en esa dirección. Guardia de Hierro era un grupo que existía desde el año 57, 58, ligado al Comando Nacional que lideraba César Marcos, quien había sido prácticamente el íntimo amigo de Cook. Y que, de John William Cook, explicémosle a la gente. De John William Cook, que fue en su momento el considerado el delfín de Perón, y que después, a partir de su relación con Cuba, fue generando diferencias con el general Perón, que se ven claramente en sus correspondencias, donde en el año 65 ya se había inclinado más por la concepción guevarista que por la concepción peronista. Pero César Marcos, cuando John William Cook con Rogelio Frigerio fueron los artífices del pacto Perón-Frondizi, 58 para la elección, sí. Lideró la línea dura, que incluso se opuso al voto Frondizi y sacaron 840.000 votos en blanco. Dentro de ese sector de la línea dura se generó un grupo encabezado por Alejandro Álvarez, después devino en Guardia de Hierro. Como Guardia de Hierro es un nombre que aparecía con cierto tufillo militar. Militar, claro. La llamada izquierda, en la medida que ellos se oponían también al proceso de guevarización, los caracterizó como fachos. Ni ellos eran fachos, ni nosotros éramos fachos, y con ellos construimos la Organización Única para el Trasvasamiento Generacional, que fue el mandato que en esa visita del año 71 me dio el general Perón, junto con un viejo militante de la izquierda metalúrgica, muy querido, hoy ya fallecido, Héctor Tristán, quien fue el que generó vínculos entre grupos como el que lideraba Julián Licastro, que había sido el abanderado del Colegio Militar, Dardo Cabo, que después terminó con los montoneros y fue asesinado en un simulacro de fuga cuando estaba preso en La Plata, un gran tipo. Gatica y Rubio, los líderes del sector social cristiano integralista de Córdoba, que fueron los que lideraron el Cordobazo, el sector estudiantil del Cordobazo, y todo eso se conformó en una organización que, como dijimos antes, llegó a ser muy fuerte, pero el boom de los montoneros a nivel masivo, donde, digamos, la convocatoria a ese idealismo de lucha superaba cualquier límite, hizo que nosotros tuviéramos una posición quizá cualitativa en el pensamiento, pero minoritaria en el número, y por lo tanto imposibilitados de poder lograr éxito entre este sector guevarista y el sector de ultrarreaccionario que lideraba Osinde, y que después que fue el hombre de las tresas, sí. Y que después fue con López Rega, ¿no es cierto?, el hombre de los hombres de las tresas. Decidimos constituirnos como una escuela de cuadros en la retaguardia y procurar que cientos y miles de compañeros no entraran en esa variante de la cultura de la muerte. Para conocer un poco más de la historia reciente de nuestro país, por lo menos en la primera mitad del siglo XX, el jueves próximo a las 18:30 en el Club del Progreso, Sarmiento 1334 de esta capital, se va a presentar Memorias de Roberto Pajarito Grabois, de Alfredo Palacios a Juan Domingo Perón. Pajarito, muchas gracias por este rato. No, y este programa es una maravilla y te felicito por la continuidad en tantos años y el éxito que tenés en un programa que justamente no frivoliza nada. Muchas gracias.